importancia de esto, de que los pastores se dediquen primordialmente a este ministerio, en el resultado de esta decisión que tomaron los apóstoles junto con la iglesia, guiados por el Espíritu Santo. Vean ahí en el versículo 7, hermanos, el resultado de esta decisión. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. De tal manera, hermanos, que cuando los oficiales se dedican a aquello que Dios les ha encomendado, vemos la bendición de Dios en la iglesia, en conversiones y en el crecimiento de la misma. Por lo tanto, podemos cerrar este punto en que los pastores deben tener especial cuidado en que nada estorbe en su deber de predicar la palabra, de dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra como su deber principal. Pero no solamente vemos en el párrafo 10, hermanos, este deber, sino vemos otro deber que dijimos que es el deber de velar por las almas que están a su cuidado. Los pastores, hermanos, deben cuidar, deben ayudar, deben proteger, deben servir al rebaño de Dios, porque Dios mismo es quien se los ha encomendado. Como su nombre lo dice, los pastores deben pastorear a las ovejas de Cristo. Un autor a esto mismo dice, hermanos, que esta labor de pastorear es la labor de un supervisor. Pero además, hermanos, este segundo deber del cuidado de las almas no está separado del primer deber, del ministerio de la palabra. Pues, por ejemplo, en el consejo pastoral, de ese cuidado de las almas, los pastores lo hacen a través de las Santas Escrituras, con el consejo de la palabra de Dios. Además, también en las exhortaciones, cuando un pastor exhorta, también lo hace conforme a las Escrituras. Y aún las visitas que puede hacer el pastor a algún miembro de la iglesia, para alguna aplicación particular, también hace uso de las Santas Escrituras. No están separados estos dos deberes, sino que siempre gobierna la Escritura. Dice Hechos 20:28, por tanto miren por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Así que, hermanos, esta noble labor de los pastores de dedicarse al ministerio de la palabra y del cuidado de las almas requiere una gran responsabilidad. Y además, hermanos, lo que debe motivar, como dijimos, el corazón de los pastores es que ellos deberán entregar cuentas a Dios de ese gobierno y de ese cuidado. Por eso dice, el cual Él ganó por su propia sangre. Las ovejas son de Cristo. Y así pasamos, hermanos, al tercer punto que dijimos, el deber de los pastores es primeramente ante el Señor. La confesión, hermanos, así dice, que los ancianos de la iglesia local son directamente responsables ante la cabeza de la iglesia, Jesucristo, cuando cita ahí Hebreos 13 diciendo como aquellos que han de dar cuenta a Él. Un autor dice lo siguiente: siempre que un pastor se lamenta de la relativa pequeñez de su rebaño, es saludable imaginar ese día en el que estaremos ante Cristo y explicaremos sus tratos pastorales con cada uno de aquellos por quienes Cristo murió. Es decir, hermanos, por un lado es verdad que debe existir un santo temor, sabiendo que los pastores han de entregar cuentas a Dios por el cuidado de las ovejas, pero al mismo tiempo
hay una santa motivación para animarlos, sabiendo que su trabajo no es en vano, sabiendo, hermanos, que Dios no es injusto para olvidarse del trabajo, del servicio que le han prestado fielmente. Miren la motivación, hermanos, yo lo voy a leer, del apóstol Pablo a Timoteo. Allí en el capítulo 2, del 5 al 7, dice: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Además, hermanos, de todo esto, además de que los pastores, en su deber para entregar buenas cuentas al Señor, no solo deben tener cuidado de ellos mismos, sino que también es deber de la iglesia el ayudarlos, el apoyarlos, para que esas cuentas que entreguen sean lo mejor posible, sean de acuerdo a la palabra de Dios. Ellos no luchan solos, sino es la iglesia la que los apoya, porque ellos han de entregar cuentas. Y pasamos al segundo punto, hermanos, del estudio: el deber de la iglesia local para con sus pastores. Así como vimos que la responsabilidad de los pastores es velar por las almas que Dios ha puesto a su cargo, también la responsabilidad de la iglesia local es cuidar de sus pastores. Este cuidado, hermanos, implica por lo menos dos cosas que vemos allí en el párrafo 10. Y esto es que nosotros les debemos respeto, en primer lugar, como dice el párrafo, y también que debemos sustentar sus necesidades. Esa es la manera en la que nosotros cuidamos de nuestros pastores. Respeto y sustentar sus necesidades. Debido, hermanos, a la gran responsabilidad que cae sobre los hombros de nuestros pastores y debido al gran honor que Cristo les ha dado en el cuidado de sus ovejas, debemos respetarlos, como las Santas Escrituras así nos lo ordenan. Nosotros en las Santas Escrituras leemos de nuestros deberes para con los pastores de la siguiente manera: no causándoles problemas, dicen las Escrituras, sino dejarles hacer su trabajo con gozo y en paz. Además, debemos honrarlos y someternos a ellos, lo dicen las Santas Escrituras. También la palabra de Dios nos dice que estamos llamados a imitar su ejemplo y a tenerlos en alta estima. Ese es el mandato de Dios a nosotros para con nuestros pastores. Así dice Hebreos en el 13:17. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no les es provechoso. Así que, hermanos, el deber de la membresía de la iglesia local para con sus pastores es clave para que los pastores hagan bien su trabajo. Si nosotros, hermanos, no respetamos a los pastores que Dios nos da, podemos generar en ellos desánimo, podemos nosotros provocar en ellos queja, también podemos provocarles dolor o tristeza, y aún podemos provocar que ellos abandonen su ministerio, lo cual traería afrenta al nombre de Cristo. No es cualquier cosa estos deberes. Aún el apóstol Pablo, hermanos, en su carta a Timoteo, hablando de nuestros deberes para con los demás, él también habla de nuestros deberes para con los ancianos o pastores. Si me acompañan ahí, hermanos, a
a Timoteo 5:17. Vemos cómo el apóstol Pablo le dice esto a Timoteo. Primera a Timoteo 5:17. Dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Esta palabra que se traduce ahí como honor implica, hermanos, sí, un respeto a ellos, pero también, como veremos en nuestro segundo deber para con nuestros pastores, también implica ese sustento de sus necesidades físicas. Pasamos a ese segundo punto, hermanos. Debemos sustentar las necesidades físicas de nuestros pastores. Pues la mayor parte, hermanos, del contenido del párrafo 10 se enfoca en esta parte, no tanto en el deber de los pastores para con la iglesia, sino más bien en el deber de la iglesia para con los pastores y particularmente en el deber de sustentar sus necesidades físicas. El hermano Waldron, hermanos, al texto que acabamos de leer, cuando dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, él dice que este honor significa o está relacionado más con un sostenimiento económico, ya que en el mismo contexto de 1 Timoteo 5, cuando se habla de las viudas, cuando se habla de honrar a las viudas, está relacionado con el sustento económico de las viudas. Por eso cuando el texto aquí dice acerca de los pastores que sean tenidos por dignos de doble honor, nos está diciendo que ese sustento que nosotros debemos a nuestros pastores debe ser un sustento con holgura, con doble honor, con holgura. Claro, hermanos, como dice el párrafo, en conformidad a las Santas Escrituras, esa holgura debe estar regulada por las posibilidades económicas de la iglesia. Fíjense, hermanos, lo que dice un pastor llamado Alan Dunn acerca de este punto del sostenimiento económico. Dice, y cito: ¿cuánto se debe remunerar a un pastor? Para responder a esa pregunta entran en juego factores culturales y sociales. El pastor no debe ser el hombre más pobre ni el más rico de la congregación. Probablemente debería estar situado económicamente en algún lugar justo por encima del rango de ingresos medio de la congregación para reflejar la estima que la iglesia tiene por su trabajo. Y después da otra serie de parámetros. Y aún comentando de 1 Timoteo 5:17, también nos dice que este pasaje enfatiza a ese pastor que tiene especialmente la responsabilidad de la predicación y de la enseñanza. Por eso dice, incluso entre varios pastores en una iglesia local puede haber diferentes escalas salariales dependiendo de varios factores. Y allí él menciona, en conformidad al texto que leímos, que quienes se dedican a la predicación y a la enseñanza, aquellos pastores, debemos de tenerlos en una especial estima, aún en el sustento. Así, hermanos, la confesión nos enseña que también ese sustento que le debemos a nuestros pastores repercute también en su desempeño, en su labor pastoral. Fíjense cómo dice el párrafo 10. Para que así los pastores puedan tener una provisión confortable sin tener que enredarse en los negocios seculares y también puedan practicar la hospitalidad para con los demás. De tal manera que esta provisión dada a los pastores es para que ellos tengan una vida digna y para que también ellos se dediquen a su labor principal
en el ministerio de la palabra. Pues si ellos no tuvieran un sustento adecuado para una vida digna, se verían en la necesidad de tener que trabajar en un trabajo secular y naturalmente esto les impediría dedicarse a aquello para lo cual Dios los llamó primordialmente. Les impediría tener ese tiempo adecuado para meditar en las Escrituras, para preparar sermones, para aún la oración de vida. Así es que es bien importante este sustento para que ellos lleven a cabo esa labor principal. De la misma manera, si ellos no cuentan con un sustento adecuado en una vida digna, se verían en dificultades aún para ellos mantener a sus familias y también aún para practicar lo que dice la confesión, la hospitalidad. Pues también para practicar la hospitalidad se requieren gastos. Fíjense, hermanos, cómo todo está conectado. Así dice 2 Timoteo 2:4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hermanos, muchas veces por el contexto de los lugares donde venimos, nos cuesta trabajo hablar de esta parte del sustento de pastores. Por muchas veces los abusos que hay en muchos lugares en esto, o muchas veces por los falsos pastores que se enriquecen a costa de las ovejas. Y cuando venimos de esos contextos nos asustamos y corremos al otro extremo y pensamos que no es nuestro deber sustentar a nuestros pastores, pero como vemos en las Santas Escrituras, verdaderamente este es el deber de la iglesia local. No debemos tener temor de esto y tampoco debemos avergonzarnos de lo que Cristo nos ha mandado con respecto a nuestros pastores, sino más bien defender lo que las Santas Escrituras dicen. Y así, hermanos, finalmente, así como los pastores en última instancia se deben a Cristo, a quien ellos van a dar cuenta, de igual manera, hermanos, la iglesia nos debemos a Cristo, a quien también tenemos que entregar cuentas de nuestra obediencia al mandato de respetar a nuestros pastores y de sustentarlos. También hemos de dar cuentas. Por eso pasamos al último punto, hermanos. Nuestro deber es primeramente ante el Señor. Así dice el párrafo. Además, esto lo demandan la ley de la naturaleza y el mandato expreso de nuestro Señor Jesús, quien ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Miren cómo lo dice, hermanos, si me acompañan a 1 Corintios 9, 6. 1 Corintios 9, 6 al 12. Vean aquí cómo el apóstol Pablo relata este deber para con nuestros pastores, apelando a ejemplos naturales, ejemplos, digamos, de la vida cotidiana y también al mandamiento explícito de Dios. Dice: ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de ustedes lo material? Si otros participan de este derecho sobre ustedes,
¿cuánto más nosotros? Ahí vemos, hermanos, esta parte que menciona la confesión. Es por sentido común que una labor honrosa como la que hacen nuestros pastores sea debidamente respaldada. Es sentido común. ¿No acaso, hermanos, nosotros vemos con buenos ojos a los rescatistas, a los paramédicos o a algún héroe urbano que rescata la vida de una persona? ¿No acaso vemos con buenos ojos cuando se le recompensa por esa noble labor? ¿Cuánto más a aquellos que rescatan, cuidan, protegen, animan a las almas? Así dice Gálatas 6:6. Además, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Pero además, hermanos, de nuestro deber de retribuir a nuestros pastores como algo natural, como algo obvio que tenemos que hacer, también es un mandamiento expreso que vemos en las Santas Escrituras. Porque como dice la Escritura, los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Así dice en 1 Corintios 9:14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Y además nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Cuando mandó a sus discípulos a anunciar el Evangelio y les dio instrucciones acerca de que no llevaran ciertas provisiones, porque el obrero, dijo nuestro Señor, es digno de su alimento. Y así, hermanos, en conclusión, para terminar ya este párrafo del estudio, en resumen, lo que hemos visto, la labor principal de los pastores es la oración y el ministerio de la palabra. Pero además, los pastores deben velar por el bien espiritual de las almas. Además, que los ancianos que gobiernan bien deben ser respetados y sostenidos materialmente por la iglesia local. Este sostenimiento debe enfocarse particularmente en aquellos que se dedican a proclamar la palabra. Este sustento debe ser según las posibilidades de la iglesia local, para que sus pastores tengan una provisión digna, para que no tengan que involucrarse en trabajos seculares y también para que practiquen la hospitalidad. Y finalmente, y principalmente, los deberes de los pastores para con su iglesia y los deberes de la iglesia para con sus pastores son un mandamiento de Dios. Amén, hermanos. Terminamos el estudio.